Sí, señor Vázquez. Sí, profesor. Sí, muy buenas noches. Disculpe la espera. Bueno, he leído su proyecto en su totalidad, ¿no? En su totalidad, aunque, bueno, veo que el tema elegido es de su dominio, incluso entiendo que usted también es parte de la bibliografía. Entonces, Sí, el trabajo que ha realizado es bastante exhaustivo, lo felicito, y estoy tratando de entenderlo en todos sus aspectos, porque usted desarrolla con bastante precisión, en fin, cubre casi todos los ámbitos de esta de este nuevo campo de investigación, que es el microrrelato. Bueno, están los problemas planteados. Ahora, la pregunta esencial, dice usted, eh, eh, los microrrelatos publicados en Amauta, Boletín Titicaca y Chirapu pueden ser leídos como tales, es decir, como microrrelato, ¿no? Esa es la pregunta esencial, ¿no? Y este microrrelato se habría iniciado en los albores del vanguardismo literario, ¿no? Bueno, como le tengo que abrir justamente su proyecto para tesis del señor Vázquez. Acá está. Correcto, acá está. Ahora sí, vamos a ver. Ya. Resumen. Leo acá el resumen ejecutivo, ¿ver? Que en general su redacción también es buena, así que eso facilita la comprensión del tema. El microrrelato es un género literario que se caracteriza por su brevedad, narratividad y ficcionalidad que tiene presencia en la literatura peruana. Nuestro propósito es el análisis de microtextos publicados en las revistas Amauta, Boletín Titicaca y Chirapu. Para ello, a partir del marco teórico del microrrelato y sus características, hemos seleccionado un conjunto de microtextos. Los resultados del análisis efectuado nos permitirán evidenciar que los microtextos seleccionados pueden leerse como tales, sería, ¿no? Como tales. Esto nos permitirá, pues se repite, permitirá muy cerca, observe usted en su versión, no permitirá, hay que corregir esta repetición muy próxima, buscar un equivalente para hacer una prosa más variada, más diversificada en sus conceptos, ¿no? Bueno, la primera pregunta sería, ¿hay que plantear el microrrelato como un género literario? ¿No le parece que esto es algo un poco excesivo? sí, profesor. Al respecto también existe un debate Claro. actual. Algunos lo señalan como algo que deviene del cuento, pero ahí hay que advertir una circunstancia interesante y que se lo comento y que, bueno, todavía no ha sido escrita. Quienes plantean básicamente que el microrrelato no es un género literario, lo hacen a partir de las características del microrrelato español. Ajá. Que en concreto, cuando uno analiza ese estilo narrativo, ajá, y el corpus que ellos han examinado y han considerado para analizar este tipo de textos, evidentemente pues es como yo lo denomino, un microtexto literario de carácter predominantemente narrativo. Ajá.
Sin embargo, esa situación difiere en cuanto al corpus examinado y leído como microrrelato que pertenece a Latinoamérica. Ya. Aquí estos textos tienen una ¿Originalidad? Una naturaleza híbrida, ¿no? Híbrida. Sí. Entonces, claro, por supuesto, si nosotros solamente nos limitamos a leer los textos escritos en España, por supuesto, podemos decir que es una derivación del cuento. Sin embargo, si nosotros ampliamos el corpus de manera general, esto es, leemos los que son considerados microrrelatos en Latinoamérica y aquellos textos que son considerados microrrelatos en España, podemos evidenciar que se cumplen las tres características que se ha señalado, ¿no? Pero no en el sentido estricto como la crítica lo ha establecido, en el sentido que han dicho es narrativo, es breve y es ficcional, sino en el sentido, y en esta parte es mi propuesta personal, sino en la predominancia narrativa del texto. Como por ejemplo nosotros podremos observar en algunos textos en prosa, que algunos de ellos poseen, digamos, carga lírica, pero también carga narrativa. Entonces, dependiendo de ello, dependiendo del lector, se va a poder establecer. Y a propósito de eso, recientemente se publicó un libro, no recuerdo del año pasado, yo hice una reseña sobre el libro que recopiló la poesía de Amauta, ¿no? Y en este se antologó un texto de Nazario Chávez, si no me equivoco, del libro Parábolas delante. Parábolas delante. Sí, y el texto que se compila, ¿no? Claro, ahí, como bien dice, ¿no? Es la poesía de Amauta la que se está reuniendo. Sin embargo, cuando yo me he acercado a este texto, pues yo evidencié que ahí se está narrando una historia, ¿no? Entonces este texto puede ser leído como un microrrelato. Y es precisamente este aspecto donde se puede advertir la hibridación genérica en un microtexto, ¿no? Tenemos a los compiladores de esta antología que lo han concebido como un poema, y bueno, yo lo he leído, lo he analizado y considero que puede ser leído como un texto narrativo. Entonces, es por ello que a partir de eso podríamos proponer de que sí es un género literario. Existen propuestas también, ya se han desarrollado algunas defensas al respecto de que es también un género literario, ¿no? Pero mi perspectiva va desde lo que le he comentado. Claro, habría que, considerar que lo que ocurre es que este concepto del microrelato, microficción, es un concepto que nace, no sé exactamente cuándo, sin duda para denominar a estos textos variados que tienen estas características que usted señala y textos a los cuales hay que ponerle un nombre, ¿no? Entonces uno de esos nombres, no es el único, es el de microrrelato, ¿no? Ese concepto, el microrrelato luego resulta problemático por las mismas características que usted señala, porque puede ser que no todos tengan narratividad, puedan tener elementos líricos o de parábola o de carácter filosófico, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso el problema es ese, o es uno de los problemas, sobre un asunto que está en debate, el que desde una actualidad que sería la del momento en que se crea este concepto, ¿no? Y con este concepto creado en esta circunstancia se trata de dar cuenta de un proceso anterior, un proceso en el cual no existía esta categoría creada posteriormente. Entonces,
Eso es lo que origina, creo, la complejidad del tema. Yo entiendo y como le he leído con bastante cuidado su trabajo, y que además usted es también teórico de este tema, diera la impresión, quizá me equivoque en eso, que un poco son por razones de carácter más bien como que detrás de esto hubiera una suerte de pugna o de polémica acerca del problema de la denominación, ¿no? Es decir, que se esté forzando un poco los estudios, se esté tratando de encasillar finalmente esta variedad de textos para establecer un concepto que sí permita hablar de un género literario, ¿no? Hablar de un género literario son palabras mayores, entonces quizá no sea necesario hablar de este fenómeno como un fenómeno de carácter genérico, ¿no? Eso es lo que me parece que es un tipo de literatura que ha tenido éxito además porque es una tendencia propia del mundo actual, que todo sea breve, todo sea así instantáneo, simultáneo, y de ahí viene dentro de la literatura también esta variedad que tiene diversos nombres, ¿no? Entonces, sin embargo, usted en su proyecto está hablando del microrrelato, ¿no? Pero digamos que el concepto mismo ya está sancionado o todavía está en discusión. Bueno, al respecto, hay algo que se ha establecido ya probablemente de manera casi unánime. Ajá. Yo discrepo personalmente de ello. Ya. Me baso en situaciones históricas y todo lo demás. Pero han señalado en esto, ¿no? Minificción para todo aquello que es breve, sin importar si es narrativo o lírico, no importa eso es todo lo breve para la minificción, y solamente aquello que es narrativo es el microrrelato. Ese, digamos que ya son las dos cosas que están totalmente establecidas. Correcto, sí. Pero en todo caso, usted sí habla de microrrelato, ¿no? Sí, usted habla de microrrelato en las revistas Amauta, Boletín Titicaca y Chirapo. Usted dice, estos textos que están en estas revistas sí pueden ser leídos como microrrelatos, ¿no? Eso es, digamos, lo que usted afirma. Sí, esa es digamos, la propuesta, ¿no? Que existen algunos microtextos literarios que pueden ser leídos como microrrelatos. Porque también tenemos ahí la presencia de micropoesía en estas revistas. También está la presencia del aforismo. Ajá. Y son estudios que no se han realizado. Claro. ¿No? Entonces ello nos lleva a evidenciar que hay una, por parte de estas revistas, hay una recepción de la literatura breve en sus páginas. Claro. Pero para el ámbito de esta tesis solamente vamos a trabajar en los relatos. Lo otro sí se desarrollará de repente en otro momento. Claro, en todo caso lo que ha ocurrido en el plano, vamos a decir, real, es que estas revistas que ustedes mencionan, Mauta, Titicaca, Chirapo, digamos, tenían un criterio amplio, ¿no? Y acogían en sus respectivos números, acogían textos así que no necesariamente estaban encasillados en los géneros o en las especies ya conocidas, ¿no? Pero, digamos, en ese contexto no existía tampoco el concepto de microrrelato, ¿no? Así es, no existía, y lo interesante ahí, profesor, es que existen dos profesores argentinos que plantean una hipótesis, y es la cual yo trato de traer, porque ellos lo plantean para la literatura latinoamericana. Señalan que
microrrelato surge en la transición del modernismo hacia el vanguardismo. Claro, claro, claro. ¿No? Claro. Entonces, yo trato de traer ello y plasmarlo aquí, ¿no? A través, básicamente, recordemos que el vanguardismo se difundió principalmente en las revistas literarias, ¿no? Más allá también de las obras personales. Entonces, creo que ahí se pudo ubicar bien, digamos, este fenómeno literario para la época, ¿no? Porque la literatura breve ha existido en todo momento, ¿no? Claro, claro, eso digo. Es trascendental, ¿no? Sí, a la sí, misma sí. historia de la literatura. Sí, pues sí ha habido textos breves, ¿no? Claro. Es algo normal. Y fíjense que, por ejemplo, en esta modalidad que llamamos el chiste, sea que usted lo recepcione por escrito u oralmente, también tenemos todas las características del microrrelato, ¿no? Estos chistes que se crean oralmente como para reflejar, en fin, el momento político, qué sé yo, o situaciones así más o menos arquetípicas que circulan por ahí, no se sabe quién creó eso, pero tienen existencia, pero no se identifica, por ejemplo, como microrelato, sino simplemente como un chiste, ¿no? No sé si comprende lo que estoy planteando. Sí, le entiendo. Claro, y en ese sentido, claro, los chistes no serían microtextos literarios, ¿no? Serían, digamos, microtextos no literarios de carácter oral, si queremos, digamos, establecerle una nomenclatura de repente. Claro, y no serían microrelatos por su carácter oral. Precisamente por ello, ¿no? No serían por su carácter oral, pero yo creo que más allá del carácter oral está su carácter literario. Claro, claro. Digamos, no porque si no digamos, estaríamos en contradicción, limpieza, pues, ¿no? La sí, literatura puede ser escrita como puede ser oral. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, este sería el caso de algunas de estas pequeñas historias, ¿no? Claro. Bueno, tampoco el término de chiste no es apropiado, pero humorada, vamos a decir así. Ahí también hay, con estas especies son muy populares, ¿no? Son muy accesibles, precisamente por su brevedad, pero concentran también un valor estético, un valor literario, un valor lírico a veces, ¿no? Depende depende mucho del contexto, como ustedes señalan también en su informe, este asunto de la definición involucra al propio lector, ¿no? Que en algunas especies la presión de la lectura es clave para ubicar dentro de un determinado ámbito a una de estas modalidades de lo breve, ¿no? Sí. En mi posición parto yo de lo que es la literatura breve, la trato de dividir siguiendo la literatura mayor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que es micropoesía, con sus características propias, la micronarrativa, dentro de ello lo que sería el microrelato, y el microteatro con sus propias características. Claro, sí. Ahora que usted está, usted, claro, sin duda debe haber revisado este texto de Borges y de Bioy Casares, ¿no? Relatos... el de los cuentos breves extraordinarios. Sí, Ese, ¿verdad? Sí, claro. Dígame, ahí todo serían microrelatos. Es considerado como una de las antologías precursoras del microrelato. Precursoras en el sentido de que es una de las primeras antologías del microrelato. Claro. Porque es del año 53, si no me equivoco. Sí. Claro, el concepto de relato también es un concepto, digamos, el problema es aquí la brevedad, ¿no? Claro, ellos hablan de relatos breves y extraordinarios, y se cumplen esas dos pautas, efectivamente, ¿no? Desde ese punto de vista, pues, ese libro es importante, es muy original. ¿Y qué año se publicó? ¿Los 40, me parece? No, me parece que en el 53. 53, sí. Ahora, he revisado
todo el texto que usted me envió con bastante detalle, porque también por razones particulares el tema me interesa, dentro de lo narrativo. He seguido todos los... es lo que usted dice acá, mire, justamente en su hipótesis dice, algunos microtextos publicados en la revista Amauta, Boletín Titicaca, pueden ser leídos como microrelatos. Entonces, microtextos sería un concepto más amplio que microrelatos, ¿no? Sí, sí, profesor, porque tenemos ahí también micropoesía, tenemos aforismos. Ya. Entonces, Ya. por eso es que no, o sea, por eso es que, como le digo, desde mi posición yo no podría decir que todos ellos pueden ser leídos, Claro. sino algunos. Algunos de ellos, algunos de los Algunos, microtextos pueden ser, claro, pueden ser leídos como leídos. microrelatos, ¿no? Sí, Y las razones para ser leído como microrelato sería su carácter literario, su brevedad, su narratividad principalmente, ¿no? sí, principalmente la narratividad en La este caso. narratividad, claro, y la narratividad que... O como yo prefiero decir, ¿no? La predominancia de la narratividad en el microtexto. Ya, de acuerdo, sí. Bueno, acá hay, estos autores son, estos autores argentinos son Lagnamovic y Siles, ¿son ellos? Lagmanovich y Guillermo Siles, sí, son los profesores argentinos que le comentaba que habían postulado esta idea claro. de la transición del modernismo al vanguardismo. Y usted, digamos, coincidiría con este punto de vista, que suena verosímil, ¿no? Que en ese contexto de experimentación, ¿no? Porque el modernismo también es experimentación, ¿no? Sí. ¿No? Y luego el vanguardismo, digamos, se haya producido. ¿Y usted cree que tendría importancia también los soportes en los que aparecen estos textos, que son principalmente en revistas o periódicos, ¿no? Sí, profesor, es importante en el sentido que, por ejemplo, bueno, no lo mencioné en el texto, pero un profesor, bueno, más que un profesor, un antólogo norteamericano, Robert Schapa, propuso que para el microrrelato en Estados Unidos, se había originado en las revistas. A manera de que se pretendía llenar determinados espacios para que no queden... Claro, eso también influye, pues, ¿no? Sí, exacto. Entonces, en ese sentido, digamos que sí, se evidenciaría también lo mismo en el caso nuestro. Sí, pues, porque es un tipo que hay que considerar el soporte, ¿no? Eso, claro, en este caso el soporte elegido por ustedes, precisamente un soporte apropiado, que son las revistas, ¿no? Ahí es donde usted ubica estos... en total, ¿cuántos ha considerado? Hasta ahora, de lo que ya he ido revisando, entre las tres revistas son aproximadamente 29 microtextos. Y probablemente este corpus aumentará un poco, ¿no? De los cuales creo yo que de repente hay dos que estoy releyendo para advertir bien si es que se evidencia o no una predominancia de la narratividad en ellos. Claro. Pero esos son los principales. La mayoría de los microtextos han sido, de los microtextos narrativos que estoy tomando, han sido publicados en Amauta. En Amauta. Sí, correcto. En menor medida en Chirapu y Boletín Titicaca. Ya. Pero estos textos publicados en Amauta están con nombre propio, digamos, no hay ninguno... Sí. No, están con nombre propio, sí. Correcto. Minificción. Y hay un texto de este especialista, ¿cómo se apellida él? Es un estudioso peruano que también tiene una suerte de antología de textos breves. ¿Cómo se llama este profesor? Me da un minuto a ver si ubico rápidamente el texto, ¿ya? Un minuto.
señor Vázquez. Ah, de Sí, Ricardo Sumalavia. Sumalavia, Sí, sí, que se llama sí, sí, lo tengo. 5 espacios de la ficción breve, ¿no? Sí, esa vendría a ser la tercera antología que se publicó, la tercera o cuarta que se publicó acá en el país. Ya, este es del año Pero esta, de 2007. sí, sí. Sí, 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 sí. Lo curioso de esa antología es que está dividida en 5 partes, 5 partes. involucra a dos autores extranjeros y a uno peruano. Ajá. Ahí hay que rescatar a dos escritores interesantes, uno es Mónica Beleván y el otro es Adolf. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Adolf y Beleván me dice, ¿no? Sí, que Claro. son básicamente, digamos, que es las primeras muestras que están de su literatura breve ahí, ¿no? En el caso de Mónica Beleván, ahí hay un microteatro que ella tiene. Ya. Y Sí. claro, también está Antonio Galvez Roncero, que por supuesto Galvez Roncero, claro. ha escrito varios libros de microrelatos, pero casi nadie ha echado ojo por ahí, ¿no? Y también está, o sea, en el sentido de que sus libros son microrelatos. Claro. Y porque incluso algunos textos de Monólogo de las Tinieblas también tienen ese carácter, son muy breves, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, son muy breves. Sí. Ahora, Sumalavia pues considera una gran cantidad de autores, ¿no? Zabaleta, Sí. por ejemplo. Claro, el profesor Zabaleta. José María Merino, que es un escritor español a quien conozco. Bueno, ya es José María Merino, Herrera, Galvez Ronceros, Brasca, ese no lo ubico. Raúl Brasca. Sí. Es argentino. Argentino, ¿no? Iwasaki, también. Iwasaki. Ortega, ¿no? Julio Ortega, sí. También. Schwa. También tiene. Sí. Ana María Schwa. Sí. Ana María Schwa. Botánica del Caos. Sí. Bueno, José Adolf, como usted menciona, César Silva Santisteban, Andrés Newman, Isaac Oldenburg, bueno, y en la quinta parte está Mónica Beleván, como usted menciona, Enrique Prochaska, Bestiario de Filosofía, Luis Brito García, Mini Micros, ¿no? Bueno, digamos que hay algunas, en este caso, él simplemente se abrevió el problema del debate poniendo 5 espacios de la ficción breve, ¿no? De la ficción breve, sí, pero en el fondo tiene que ver con estos conceptos de los que estamos, a los que nos estamos refiriendo, ¿no? Sí, así es. Ajá. Y bueno, sale bien también del debate, ¿no? Porque al decir ficción breve, claro, ahí tenemos, por ejemplo, un microteatro de Mónica Beleván, tenemos algunas prosas, entonces no entró a debatir, digamos, sobre si era narrativo o no era narrativo. Ya. Bueno, entonces, sí, está muy ilustrativo. Conocí a Lauro Zavala, también tengo un libro de él, lo examina usted también. Y en el caso suyo también ha trabajado Panorama Esencial de la Minificción en Hispanoamérica, ¿correcto? Eso es del 2008. Sí, también realizó un trabajo sobre ella. Por eso le mencionaba algunos nombres, ¿no? Sí. Como Galvez Roncero. Sí. Y tiene también una antología. Sí, también. El estudio precisamente antecede a la antología. Sí. Minificción. Claro, ahí tiene una periodización también. Sí. En aquellos años animamos por ello. Arquitectura mínima de las primeras escrituras y periodo de fortalecimiento, ¿no? Que efectivamente ha cobrado mucha popularidad, pues esta literatura breve, ¿no? Mini literatura. Claro, como usted dice, los textos breves siempre han existido, pero ahora tienen ciertas características propias de la época, de la cultura, en fin, de una serie de factores de diverso tipo, ¿no? Este trabajo... el autor de este artículo, la narrativa escrita por mujeres
en los concursos nacionales de minificción, primera aproximación. ¿De quién es este texto? Ese es mío también, profesor. Ah, es suyo. Ya. Dile si te lo puede pasar al correo. Dígame, si alguno de estos textos nos podría pasar por el aula virtual. No, ¿sí? por el correo. Ah, por el correo. Tiene que ser por el correo. Sí, profesor. Ya, le voy a decir para poder justo compartir yo tengo que presentar a las narradoras el Ya, 9 de diciembre, sí. para Entonces, nombrarlo a él, pues no lo conozco. Claro, sí. No sabía que trabajaba esos temas. Mire, envíenos pronto porque mi esposa va a dar una conferencia y entonces sobre narrativa escrita por mujeres. Entonces, dentro de este rubro se puede mencionar claro, sus trabajos de investigación. el trabajo de investigación, claro, que usted hace, ¿no? No lo conozco. Muchas gracias, Sí, profesor. así que si Un placer conocerlo. Sí, mi esposa es poeta, Eliana Vázquez es su parienta además. Sí, somos primos, por eso. Ya sé ¿Verdad? que- Él es Eric Vázquez. Sí, pues, Nunca había leído nada de él. Sí, ¡Qué yo, maravilla! De nombre sí, había... Yo no lo conocía. Pero bueno, claro, pero no había leído, en todo caso no había tenido oportunidad de leer un texto como este, que es muy, muy rico, ¿no? Tiene varios trabajos. Excelente, qué bien. Así que le vamos a agradecer que Ay, sí, nos envíe algunos de estos textos. con cargo que lo voy a nombrar, Claro, y citar. sí, y se les Claro, va a citar. claro, para que así y se le va a conozca dar, que hay una persona que está trabajando estos temas, ¿no? Sí. Además, está trabajando de manera muy coherente, muy exhaustiva, polémica también, es decir, porque el tema lo exige, ¿no? Ya que estamos en un campo en el que, como usted señala, el nombre mismo de esta literatura, es decir, no lo hemos bautizado todavía porque unos quieren que se llame de esta manera, otros de otra manera. Está también aquí, por cierto, Elton Honores. Fíjese, profesor, que es el único, si no queremos usar el término género literario, pero es la única modalidad textual que se remite a su formato, que el nombre se remite a su forma. Porque remite a su extensión, ¿no? Lo demás, novela es novela, cuento es cuento, pero en ningún momento te dice la novela, bueno, yo soy de esta extensión, el cuento tampoco te dice yo soy de esta extensión. Pero el microrelato sí hace un guiño, hay una referencia hacia la extensión de la modalidad textual, ¿no? Ajá. Entonces la extensión es un elemento muy importante, sin duda, ¿no? Sí, en este caso sí, definitivamente. Correcto. Bueno, entonces usted está avanzando en el tema. Sí, profesor, justo lo último que había realizado era tenía yo todos los microtextos, ¿no? Literarios de las 3 revistas y ya hice la discriminación, ¿no? Claro, sí. Ya tengo, por eso le decía que aproximadamente son 29. 29. Que son los que se Correcto. analizarían. Son en estas 3 revistas, pues porque luego menciona también a Óscar Gallegos, a quien usted sin duda debe conocer, ¿no? Sí. Claro, sí. Trabajo. Sí. Él menciona 3 narradores de la generación 50, son Luis Loaiza, microrelato metaficcional, ¿no? Sí. Luis Felipe Engel, microrelato humorístico, sí, muy exitoso en su época. En su momento. Luis Felipe Engel. Con muchos libros también. Sí. Muy creativo. Pero principalmente los silogismos, ¿no? Y algunos de los silogismos, en realidad, profesor, porque muchos de ellos son aforismos. Sí, pues, sí, efectivamente. Y a quien sí, mire, no, creo que no he leído, es a Carlos Mino Jolay, que trabaja en el microrelato fantástico, ¿no? Sí, él, si la memoria no me falla, sí, claro, sí, él tiene 2 libros en realidad publicados. Escoba al revés y La escoba en el escotillón, algo así. No recuerdo, la memoria no, el nombre no lo tengo tan preciso. Sí, pues sí, además tantos datos que maneja usted, y más tratándose de microrelato, a veces el dato se pierde, ¿no? Sí. Está bien, está muy bien el avance, así que y usted
agrega algo más, ya lo veremos en la próxima reunión, ¿no? Y trate de enviarnos esos textos y nosotros les vamos a contestar, le vamos a confirmar que lo hemos recibido, ¿no? Y que a la vez le enviaremos el enlace respectivo para que constate usted esta especie de intertextualidad que estamos estableciendo. ¿Ah? Gracias, Sí, profesor. claro, lo felicito realmente. Muchas gracias, profesor. Sí, continúe usted, realmente tiene una visión muy actualizada del tema. Bueno, hay congresos, ha habido también ya de este tipo de narrativa, ¿no? Sí, así que, 10 congresos hasta la actualidad se han celebrado. 10 congresos, nada menos. Yo no me había enterado Sí, se nos ha pasado realmente. Claro que hemos leído, ¿no? Sí, algunas cosas. Bueno, a Sumalabia que lo conozco, sí. pero... Congresos acá internacionales, 10. Internacionales, 10. ¿Y Perú participa? Sí, yo he viajado a varios de ellos. Ah, qué maravilla. Qué bueno. Qué bien, felicitaciones. Sí, lo acreditamos, sí. Hasta en México también, usted seguro. Sí, Claro. ahí he estado. Ahí está pues don Lauro Zavala, ¿no? En la UNAM. Sí, en la UNAM, claro, sí. Sí, principalmente ahí. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, ahí hay un desarrollo importante. Así es, sí, pues. Bueno, está bien el trabajo, señor Vázquez, y entonces ya nos estaremos viendo pues en un par de semanas, ¿ya? Sí. Profesor, quería Dígame. hacerle una pregunta. ¿En qué consistiría el próximo avance? Si es que usted, o en todo caso lo que, si le parece, en todo caso, y si en este envío usted incluye algunos relatos, o de pronto, lo que podemos hacer es, como usted tiene la antología de Sumalabia, quizás hablar acerca de algunos, o hacer algunos, en la próxima reunión, algunos relatos que nos hayan llamado la atención, ¿no? O principalmente a mí, porque usted es el que maneja mejor que yo el tema. En base a eso podríamos quizá hacer un intercambio de ideas, ¿le parece? Sí, profesor, sí. Entonces yo le enviaría algunos de los relatos que he seleccionado Ya. de las 3 revistas y dialogaríamos sobre la antología de Sumalabia, ¿cierto? Claro. Ya, así quedamos, entonces, señor Tienen que Vázquez. subir eso al aula virtual. Sí, o sea, eso, todo lo que es avance, eso todo sí. lo que sea ya avance lo habilitado. sube al aula virtual. Sí, ya está Y habilitado eso, el enlace. De hecho, ya lo estamos considerando también como un avance, Claro. además de este texto importante que usted ha enviado, ¿no? Que dicho sea de paso, lo he Entonces, revisado Todo y está en el aula. está Eso- impecable. profesor, Sí, Eso se sube al aula virtual, ¿no? Sí, Sí. Hay un enlace ahí que está listo para entrega. Dice tarea de avance de tesis. Y ahí está por grupos. Dice entrega del avance del plan de tesis del grupo 1 y del grupo 2. Usted pertenece al grupo 2, entonces Sí. lo sube ahí, en el grupo 2. Y ahí está la fecha límite para presentar este primer avance, digamos, ¿no? sí. ¿No? Ya, Porque esto lo está perfecto. mirando también la escuela de posgrado, la dirección, Sí. entonces tienen que estar subidos acá todos los avances, así sea una página, tiene que Sí. ir acá para que se controle un poco qué es lo que se está avanzando, ¿no? Claro, claro. Es por sí, eso. sí. Perfecto. Sí, por Sí, eso estaba perfecto, sino que como estas no son como las clases presenciales, sí, no sabía Sí, es cómo terrible. iba a ir Sí, el pues. avance. Nos sí. cambió la vida. Así es, señor Vázquez. Bueno, así quedamos en eso entonces, ¿ya? Sí, profesor, ahora mismo le pido los artículos Correcto. que me solicitó. Ya. Ay, sí. Muchas gracias, un gusto, y felicitaciones por el avance. Ya, Y muchas esto gracias. tiene que ser, en un poco tiempo tiene que ser ya un libro, porque Sí, hay que... tiene material eh, hasta para el hay doctorado que le sale la tesis. ahí. difundir esta investigación, este nuevo campo de conocimiento que usted y otras personas están planteando, ¿no? Hay que continuar la investigación y plasmarla pronto Está en bien una interesante, publicación, Bien ¿no? interesante está. Sí. Es un buen tema. Muy bien, señor Vázquez. Entonces, nos estamos viendo pronto, ¿ah? Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias Buenas por noches. su presencia y participación.